tres conflictos. El más grave tiene que ver con la presencia de asbesto en el subte. Macri viaja a Madrid, se entusiasma, compró trenes que contenían material cancerígeno. La empresa Metro de Madrid era consciente de lo que estaba vendiendo. Hay 5 compañeros que ya tienen su salud afectada. Hay que decir la verdad, este es un cambio en la Argentina. En nuestra ya bastante larga carrera hemos conocido a mucha gente valiosa, militantes de la ciudad, gente que nos defiende cuando la mayoría de nosotros no tiene ni idea del peligro que acecha. Uno de los mejores es Jonathan Valdivieso, él es miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad y miembro también del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Nos va a hacer una especie de reporte del desastre en la ciudad. Descontamos que es desastroso, él nos dirá si es así o si por única vez en la vida nos va a contar cosas lindas. ¿Cómo te va, Jonathan? Simón te saluda. ¿Cómo estás, Simón? Gracias como siempre por la invitación. Más que merecida, mirá qué introducción que te dice, ¿eh? A ver, contanos, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando en la ciudad? Bueno, Jorge Macri continúa con la postura que tuvo en las elecciones, ¿no? El de anunciar obras constantemente en la ciudad, sin mucha planificación y obviamente sin mucha consulta a la ciudadanía. Y por eso prácticamente las obras principales que tiene el gobierno en marcha están siendo resistidas por la ciudadanía. Y una de las dos obras principales son la construcción de un nuevo puente en Ciudad de La Paz, por sobre el ferrocarril, y la modernización o el master plan de la autopista de Lepiane. ¿Qué está sucediendo en estos dos casos? Bueno, en la autopista de Lepiane el gobierno decidió ensanchar esa autopista y construir un metrobús en el medio. Pero el grave problema es que para hacer eso va a tener que destruir todos los espacios verdes que tiene la autopista a los márgenes. Y el propio gobierno manifiesta que van a perder 50.000 metros cuadrados de espacios verdes y obviamente van a talar cientos de árboles para hacer esta obra. Uno podría decir, bueno, quizás puede ser una obra necesaria. El problema es que quien debería decidir si se podía hacer esta obra o no era la legislatura porteña, no el jefe de gobierno. El jefe de gobierno otorgó la autorización a AUSA, la concesionaria de autopistas urbanas, para que haga esta obra. Recordemos que AUSA es como una caja negra, ¿no? Donde el gobierno, en vez de llevar adelante estas obras, deriva en AUSA la realización de obras, lo cual genera toda una opacidad en esas construcciones. Bueno, AUSA no está autorizada para hacer obras no viales, como sería en este caso no solamente la expansión de la autopista del Lepiane, sino hacer un parque lineal con polos gastronómicos. Esa parte de la obra tendría que haber sido autorizada por la legislatura. Pero algo mucho más grave es que el gobierno olvidó que existe una ordenanza hace muchísimo tiempo, la ordenanza 46.229, que establece que el cambio de destino de un espacio verde, que en este caso sería la destrucción para hacer una autopista, está prohibido en la ciudad, ¿no? Eso significa que el Poder Ejecutivo no lo puede hacer, ¿no? Cualquier modificación del cambio de destino, privatización, concesión de espacios verdes está prohibido. Y para avanzar en esa línea necesita una autorización de la legislatura. Y además, muchos de esos espacios verdes no son meros canteros o espacios que quedaron remanentes de las autopistas. Según la planificación de la ciudad, esos espacios verdes son UP, son urbanización parque, es decir, la ciudad estableció una zonificación protegiendo esos espacios verdes y ahora sí el gobierno decidió avanzar, ¿no? Es como si el gobierno dijera, bueno, vamos a hacer una calle en el medio del Parque Lezama, así que listo, avanzamos, sin necesidad de ir a consultar a la legislatura si pueden avanzar eso. Recordemos que también esta gestión de PRO quiso hacer algo similar, abriendo una calle en el Parque Rivadavia, y que logramos judicialmente frenarla, ¿no? Quedó la construcción de la calle inaudito, pero es una calle peatonal, así que uno no entiende por qué avanzaron en una calle sobre un parque público que luego terminó siendo una calle peatonal. Son esas cuestiones inauditas que realiza el gobierno. Bueno, con la autopista de Lepiane está pasando algo similar, están destruyendo espacios verdes, zonificados como urbanización parque, pero sin ningún tipo de autorización de la legislatura. Y eso ha generado que hace semanas vengan vecinos y vecinas de la zona manifestándose, haciendo cortes de la autopista
y no sean escuchados, ¿no? Esta obra inconsulta está generando destrucción de espacios verdes y cientos de árboles talados. Ahora, pasemos a otra situación también inexplicable, que es el puente Ciudad de La Paz, que conecta los barrios, para que nos ubiquemos, de Palermo, Colegiales y Belgrano. Está ahí en ese triángulo, ¿no? En ese intersticio. Sí, es el que, de hecho, cuando vos vas por Soler, tenés que usar y desembocás en Ciudad de La Paz, si mal no recuerdo, ¿no? Exactamente, es justamente el puente que se utiliza para cruzar por arriba las vías del ferrocarril Mitre. Pero Jonathan, ese estuvo cortado muchísimo tiempo. Bueno, en su momento el gobierno lo clausuró por cuestiones de seguridad. Estuvo durante varios años frenado. Los vecinos se organizaron, solicitaron que terminen las obras, porque sabemos, ¿no?, lo que una obra frenada genera: inseguridad, falta de higiene y obviamente la pérdida de conectividad. Lograron que el gobierno este año finalice. Jorge Macri inauguró el puente en campaña electoral, y a las pocas semanas, luego de haber gastado $2 millones, a las pocas semanas decidió que ese puente va a ser destruido y va a ser reemplazado por otro, y llamó a licitación pública. Aquí dos problemas, ¿no?, que vemos: la imprevisión del gobierno de gastar $2 millones para destruir un puente y hacer otro, y la cuestión de que este puente tiene protección patrimonial, no se podría demoler. Tiene una protección patrimonial porque, bueno, además de su origen de estilo inglés, ¿no?, y ser un ícono del barrio, es el puente más largo del Cava, ¿no? Es el puente que tiene más luz, tiene 52 metros de luz de la ciudad de Buenos Aires, y es el más largo. Y esa catalogación preventiva fue establecida en el año 2017 en la propia gestión del PRO. ¿Qué sucedió? Una vez que se cataloga preventivamente un inmueble, el Poder Ejecutivo tiene que remitir a la legislatura un proyecto de ley para que se trate la catalogación definitiva. Pasaron 8 años y el gobierno no remitió ese proyecto de ley. Y ahora, en vez de haber remitido ese proyecto de ley, decide, a través del Consejo de Asuntos Patrimoniales, rever o rediscutir esa patrimonialización. Eso está prohibido por ley, ¿no? Una vez que se cataloga preventivamente, el único que puede volver a rediscutir esa catalogación es la legislatura porteña. Así que vemos en estas dos obras una lógica similar, que es el Poder Ejecutivo decidiendo autoritariamente, sin participación ciudadana y sin pasar por la legislatura, ¿no? Y eso se debe a que justamente Jorge Macri tiene una debilidad en la legislatura. Quizás por primera vez la gestión del PRO no tiene una mayoría automática, entonces ha decidido directamente prescindir de la legislatura como Milei, presidente del Congreso a nivel nacional. Bueno, en este puente de Ciudad de La Paz estamos en esa discusión, ¿no? El Consejo de Asuntos Patrimoniales decidió empezar a rediscutir. Hace un mes que viene rediscutiendo y viene pateando la decisión, porque hay una gran organización vecinal que está defendiendo este puente, y que se va a presentar próximamente una acción judicial justamente por esto, ¿no? Una protección patrimonial no puede ser revocada y solamente puede ser decidida por la legislatura porteña, que recordemos que en la legislatura también la ciudadanía tiene garantizada espacios de participación a través de las audiencias públicas. ¿Sabés que hace poco nos habló de eso una organización que estoy seguro que conocés, porque deben pelear codo a codo, que se llama Basta de Demoler, y se quejaban justamente porque la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura, corregime si le estoy pifiando al nombre, no se había reunido nunca en el año, y creo que era la que tenía que tomar cartas en este asunto. Y es más, yo me acuerdo que saqué a luz un dato que vos me habías enseñado, y era que la legislatura en sí, hasta julio creo, no había sesionado nunca, salvo en la presentación con el discurso de Macri, nunca había sesionado. Exactamente, ¿no? La legislatura hasta julio no había sesionado, casi medio año, sin que los legisladores hayan trabajado en discutir leyes. Y el momento que se reunieron a discutir esas leyes, votaron la modificación del acceso al beneficio gratuito del subte para jubilados y jubiladas. Un beneficio que los jubilados ya tenían, que el gobierno no cumplía, y la legislatura, en vez de forzar el cumplimiento, decidió dar una mano al gobierno estableciendo límites, ¿no? Porque antes era para todos jubilados y ahora va a ser solamente para los jubilados que tengan un ingreso menor a 2 salarios y medios, ¿no? Y solamente para jubilados de la Ciudad de Buenos Aires. Antes era para todo jubilado que utilizara el subte. Así que mejor hubiese sido que la legislatura no sesionara, ¿no? Si va a ser justamente para
restringir derechos. Volviendo a estas dos obras son las 2 obras principales en la ciudad, ¿no? Y son las 2 obras que están teniendo alta resistencia vecinal. A la par de eso, de una forma un poco camuflada, justamente por estos conflictos vecinales y por las cuestiones nacionales, el PRO no pierde su naturaleza de ir buscando bienes para privatizar. Y hace unas pocas semanas avanzó con la privatización de un predio muy conocido para la ciudadanía porteña, que es el predio de Costa Salguero. Recordemos que en la gestión de Larreta, el predio de Costa Salguero había sido destinado para la venta y para construirse allí complejos inmobiliarios suntuosos, ¿no? Torres en la costanera. Y gracias a una gran movilización ciudadana se logró frenar judicialmente esa orden de Larreta. Se cuestionó en la legislatura con audiencias públicas muy numerosas, la más larga de la historia, la mayor cantidad de intervinientes o participantes también de la historia de la ciudad. Y gracias a ese cúmulo de intensidad democrática, Jorge Macri, cuando asumió el gobierno, decidió dar de baja ese proyecto, ¿no? Dijo, no vamos a avanzar con el complejo inmobiliario suntuoso, pero sí vamos a avanzar con la reprivatización de Costa Salguero. Y eso cumplió su palabra y hace unas pocas semanas avanzó nuevamente con esa privatización. Hay un dato curioso, ¿no? Que tiene que ver también con la lógica de cómo se privatizan los bienes en la ciudad. El total de la superficie a concesionar son 50.000 metros cuadrados. 5 manzanas se van a privatizar, 5 manzanas de la costanera. Y el canon que propone el gobierno como canon base es 2.400 pesos por metro cuadrado, ¿no? Prácticamente nada. Para que la población pueda entender, a estos valores, un inmueble de 100 metros cuadrados se estaría pagando 240.000 pesos, ¿no? Estamos hablando en la costanera con vista al río. Por lo tanto, nuevamente el gobierno avanza con una concesión a precios irrisorios. Recordemos que la concesión de Costa Salguero la tenía la empresa Telematrix, cuyos dueños eran empresarios muy afines a funcionarios del PRO, y que lamentablemente también en esa concesión se produjo la tragedia de Time Warp, donde fallecieron, si no me equivoco, 5 adolescentes, ¿no? Bueno, así que el gobierno está avanzando con esta concesión. Por una parte es algo bueno, logramos dar de baja el proyecto de emprendimientos inmobiliarios, pero nosotros habíamos impulsado que todo este predio sea un gran parque público de acceso libre y gratuito, y no que se termine una parte de ese terreno concesionando como está avanzando el gobierno actualmente. Jonathan, vos no nos habías enseñado que por la Constitución eso no podía volver a privatizarse después de aquella privatización masiva de los 90? La interpretación que hacemos nosotros es bastante clara, ¿no? La Constitución de la ciudad dice que el entorno ribereño tiene que ser de acceso libre y gratuito. Incluso hay documentos del gobierno, planificaciones del gobierno, que todos estos terrenos son considerados el contorno ribereño. Pero en este caso han decidido desoír la Constitución y están avanzando con la licitación. Establecieron sí un camino de ribera, un camino de sirga que se llama, de 50 metros cuadrados, ¿no? Ellos hacen esta interpretación de que el contorno ribereño es este camino de ribera, este camino de sirga. Pero en la propia documentación, en la historia de la ciudad, el contorno ribereño eran todos esos terrenos ganados al río que pertenecían tanto a la costanera norte y a la costanera sur, y por eso nosotros no solamente creemos que era mejor para la ciudad, sino que nos afincábamos en la Constitución de que esos terrenos tenían que ser un gran parque público sin privatizaciones y sin grandes construcciones. Un desastre, un desastre esta gente. Y para terminar, también habíamos hablado ya hace tiempo el tema de la privatización del obelisco, pero ahora aparece un dato que no teníamos, ¿no? Porque se preadjudicó esta licitación del obelisco. Y encontramos que el concesionario, el futuro concesionario, va a cobrar entradas de hasta 20.000 pesos para subir al obelisco. Y solamente va a pagar un canon mensual de 26 millones de pesos. Si hacemos nuevamente un cálculo de mínima, solamente por las entradas, el concesionario va a ganar por mes prácticamente 72 millones. Y no olvidemos que tiene obviamente todo lo que va a ser el merchandising, y tiene también otro predio que se privatiza cerca de allí en la peatonal que está en diagonal sur, ¿no? Así que las ganancias van a ser
quizás dupliquen estas ganancias, pero solamente por las entradas ya vemos que va a ganar 4 veces más prácticamente de lo que tiene que pagarle al gobierno, ¿no? Y es lo que hablamos, el gobierno construyó o adecuó el obelisco para que se pueda acceder a la cúpula y ver la ciudad desde esas alturas, pero esa ganancia se entrega llave en mano a esta futura concesionaria que es la empresa Andesmar, ¿no? La empresa de colectivos. La perjudicada fue el Autotransportes Andesmar, que seguramente terminará siendo la adjudicataria definitiva de esta concesión. Qué desastre. O sea, el gobierno de la ciudad para sus amigos concesionarios es como el Estado sueco. Y para los porteños y porteñas es como el Estado ugandés, ¿viste? Totalmente, ¿no? Mirá, en 2 meses el gobierno bajó de otorgar beneficios a todos los jubilados del acceso gratuito al subte a solamente a los que puedan demostrar incapacidad económica. Quizás todo ese dinero que está perdiendo el Estado al privatizarlo se puede utilizar justamente para garantizar la gratuidad absoluta para jubilados y jubiladas al acceso al subte, como tantas otras necesidades que tiene la población porteña. Totalmente. Bueno, querido Jonathan, cumpliste con las expectativas como siempre, feas, sombrías, pero necesarias. Un abrazo muy grande y gracias por el tiempo y la data que nos regalaste. Muchas gracias, Simón. Gracias por el espacio como siempre. Que tengan buena semana. Igualmente. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.